Heroica TV, el canal de Tacna. Pater noster, pie sinceri, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas. Mis queridos hermanos y hermanas, nos volvemos a encontrar a través de este medio para poder juntos reflexionar sobre la palabra de Dios que será proclamada en este segundo domingo del tiempo de la Cuaresma. Ya había recordado la semana pasada que desde el miércoles de ceniza la Iglesia había iniciado este camino de preparación a la Pascua que consta de 5 semanas y que a través de este tiempo, que es un tiempo que el Santo Padre San Juan Pablo II le gustaba calificarlo como un tiempo fuerte, un tiempo de reflexión, nosotros los cristianos podamos descubrir y podamos entender con la ayuda del Espíritu Santo el misterio de la redención obrada por Jesucristo, Hijo de Dios y hermano nuestro. Pues bien, en esta oportunidad la palabra de Dios ha presentado 3 textos. Han sido elegidos para este domingo el texto del libro del Génesis, a partir del capítulo 15, y que corresponde a la primera lectura. Luego el Salmo responsorial, el Salmo 26, y la segunda lectura ha sido elegida de una de las cartas del apóstol San Pablo, en esta ocasión una carta dirigida a los cristianos de Filipo. Y luego, como ya bien sabemos, el texto secuencial, el tercer evangelista, que corresponde a este ciclo C del año cristiano. Bien, quizá con estos antecedentes que he señalado, podemos ya introducirnos al mensaje que nos ofrece estos textos de la Sagrada Escritura. Y el primero dice así: en aquellos días sacó afuera a Abraham Dios y le dijo: mira al cielo, cuenta las estrellas si tú puedes hacerlo. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta. El Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré yo que voy a poseerla? Respondió el Señor: tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó a las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los animales descuartizados. Aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham en estos términos: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Palabra de Dios. Muy bien. Como suelo hacer para poder tener una comprensión más amplia del mensaje, voy a continuación a leer el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar,
y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blanco. De repente, 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo revestidos de gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban muertos de sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaban hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una vez desde la nube decía: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Cuando se oyó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Bien, hay una semejanza, una similitud en los 2 textos, leyéndolo con detenimiento. Los 2 textos narran 2 encuentros sobrenaturales que en la literatura bíblica se le llama teofanía, es decir, la manifestación de Dios. Dios que desciende, que se baja hasta el hombre y asume una condición visible para que, o al menos a través de unos medios, él pueda comunicarse. Y acá tenemos la primera teofanía. Abraham hablando con Dios. Y dice así: Dios sacó afuera a Abraham. ¿De dónde lo sacó? De su tienda, de su casa, pero lo había sacado de su tierra. Él mismo le dice: yo te he sacado de Ur de los Caldeos y te estoy llevando a una tierra prometida. Pero en ese momento, cuando Yahvé Dios habla con Abraham, la condición de Abraham desdice no tiene un asidero humano visible que pueda él constatar que sea cierta lo que Dios le está diciendo. Yahvé Dios le dice que intente contar las estrellas del cielo, porque así va a ser su descendencia, su prole, los hijos, los nietos y los bisnietos. Y en ese instante, Abraham no tiene hijos, es viejo, anciano, Sara lo mismo, no tiene dónde apoyar la palabra que está escuchando. O sea, no tiene cómo poder decir: sí, lo que tú me estás diciendo se demuestra porque efectivamente tengo este hijo o tengo este otro. Simplemente Dios le predice, le indica que se atreva a contar. Está expresando el poder divino a una criatura que tiene que jugárselas todo por todo. Es decir, a una sola carta, como se dice. Y entonces el valor que tiene Abraham, su grandeza está en que él cree, y por ese motivo inmediatamente se inicia la alianza, el pacto, Dios con este hombre y su descendencia, y donde le promete que él va a ser su Dios de esa descendencia que va a conformar su pueblo. Entonces, aquí hay algo, ¿verdad? Una virtud que va apareciendo: la esperanza. Fe y esperanza. Abraham cree y espera, sabe esperar. Bien, pero entonces se sella la alianza, se sella, se consuma
esa alianza con los animales, con el sacrificio de aquellos animales. Y hay un detalle que dice que él cortó los animales por el medio, colocando cada mitad frente a frente. Y ahí precisamente hay una referencia de cómo Dios sale garante del hombre, está frente a la criatura, expresada en esa ofrenda de animales que han sido muertos para ponerlo como ofrenda. Entonces, aquí vuelvo yo a decir, hay una fe que luego lleva a un vivir esperanzados en una palabra, en una promesa. Dios se ha comprometido a cumplir su palabra. Entonces, volvemos ahora, nos vamos rápidamente al texto que también he leído y corresponde al Evangelio de San Lucas. Otra teofanía. Y aquí también vale la pena volver de nuevo a ubicar el contexto, ¿no? A componer la escena, por decirlo de alguna manera. Pero hay que ir un poquito antes para poder entender la transfiguración de Jesús. Sabemos bien que el evangelista San Lucas ha organizado o ha esquematizado su evangelio en una especie de itinerario. A Jesús lo vamos a ver en el texto evangélico lucano, que está siempre camino a Jerusalén, y en Jerusalén él va a entregar su vida. Entonces, en este itinerario, en este caminar, que son días, que son meses, etcétera, llega un momento en que Jesús le revela su destino de este mundo, cómo él va a terminar en este mundo. Va a ser considerado un rufián, va a ser condenado a muerte, en una muerte ignominiosa, terrible, totalmente humillante, como la cruz, inconcebible para un israelita observante de la ley, porque es entender que Dios lo ha abandonado. Y entonces la reacción de aquellos hombres que vendrían a ser como la continuación de Abraham, o sea, estamos hablando de Pedro, de Santiago y Juan, sobre todo de Pedro. Pedro se revela inmediatamente y le dice que eso no le puede suceder, que eso que él está hablando, porque ya hay también una referencia de la alianza, el sacrificio. Yahvé Dios pactó con Abraham, hizo el pacto de la alianza sobre una ara, una piedra, donde colocó los animales para el sacrificio, y en cambio en el Nuevo Testamento no van a haber animales de por medio, va a haber un cuerpo humano que al mismo tiempo es divino, Jesús. Jesús va a sustituir los sacrificios de la antigua alianza, todos los toros, la sangre de los machos, cabríos, etcétera, etcétera, para que su sangre, rociada sobre el alma de cada creyente, pueda darnos la vida eterna. Entonces, ese sacrificio es condicionante. No puede haber lo después si no hay el sacrificio, la pasión, la muerte. Para que haya resurrección tiene que haber alguien que haya dado la vida. Entonces, Pedro no lo entiende y se siente en esa obligación de querer, porque ama al Señor, de corregirlo. Comete un error grande el pobre Pedro, porque se considera superior a Jesús. Jesús le contesta muy duramente, lo trata de Satanás y que se aparte de él, le dice, porque no está actuando, no está pensando como Dios, sino como los hombres. Esta escena, un poco bochornosa, y hasta podríamos decir un poco que lo dejó mal parado a Pedro, llega un momento, cambia la escena y resulta que ahora Jesús les pide a Pedro, a Santiago y Juan que le acompañen a la montaña. Y la montaña también en la literatura de la Sagrada Escritura, en la literatura bíblica, tiene que ver mucho con el encuentro del hombre, de Dios con el hombre. Entonces suben a la montaña
y ahí delante de ellos se transfigura. ¿Qué significa la palabra transfigurar? Dejar la figura, dejar una imagen para mostrar lo que es verdaderamente. Entonces el cuerpo de Cristo de alguna manera guardaba celosamente en el interior la condición divina. Entonces Jesús deja traslucir, transparentar esa condición divina que los discípulos no veían, porque no veían que le salía rayitos, ni que estaba con una aurea, ni que se levitaba, o etcétera, cosas raras, ¿no? Pero en ese momento ven el cuerpo totalmente translúcido del Señor y dice que las vestiduras eran blanquísimas, blanquísimas. Pedro fuera de sí. Aquí hay dos manifestaciones totalmente, digamos así, al extremo. Un Pedro calculador que corrige al Señor y un Pedro que no sabe qué hacer ante esa gran belleza y empieza a hablar incoherencias. Y le dice a Jesús: Señor, qué bien que se está aquí, hagamos 3 tiendas, porque Jesús, en el momento que se transfigura, aparece Moisés y Elías. Aparece la ley y el profetismo. Aparece Moisés representando a Abraham, que le había prometido la tierra prometida, y aparece Elías, que es el hombre que iba acompañando al pueblo en esa promesa, que tanto se desanimaba, que tanto perdía la visión. Entonces, aquí para el nuevo pueblo, que somos la iglesia, aparece también Moisés y Elías. Aparece Jesús diciéndonos que tengamos cuidado, que así como en Él está encerrada la semilla de la eternidad, en un bautizado está lo mismo, de la misma manera. Y por lo tanto, Dios se ha comprometido a salvarnos, y Dios se ha comprometido a liberarnos del pecado. Entonces, lo más real, lo más convincente, no es lo que el diablo nos quiera mostrar. El diablo siempre está empeñado en mostrarnos nuestra debilidad y nuestra fragilidad. El enemigo de nuestra salvación siempre está acosándonos y sobre todo mostrándonos lo mal que hacemos todo para desanimarnos, para alejarnos del camino. En cambio, Jesús muestra su divinidad para decir: cuidado, ten cuidado, no te dejes llevar de eso, porque esas insinuaciones no hablan de ti. Yo sí hablo de ti, porque yo he salido garante de ti. Por eso el texto, ya vamos rápidamente al texto segundo de la carta de San Pablo a Filipenses, que dice así: hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen atentamente a lo que siguen el ejemplo que yo les he dado. Quisiera detenerme aquí. Sean imitadores míos. O sea, Pablo les habla a los filipenses y no tiene ningún reparo en ponerse como ejemplo. Y dice: sean imitadores míos y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado. Porque, como le decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Volvemos de nuevo. Para que haya la liberación y para que haya la resurrección, tiene que haber la cruz, tiene que haber la ignominia, tiene que haber el monte del Gólgota. Para que haya el Tabor, tiene que haber el Gólgota. Y eso de alguna manera refleja la vida. ¿Queremos ser felices? Pues sí, pero entonces hay que ser fieles, porque si Dios se ha comprometido con el hombre tiene que comprometerse con Dios. Si Dios ha empeñado su palabra, la criatura humana, aun cuando quiebre esa alianza, aun cuando muchas veces se vea que ha traicionado, tiene que volver. Por eso, queridos hermanos, ya vamos como resumiendo. ¿Qué nos ha querido decir la palabra de Dios en esta oportunidad con lo de la transfiguración? Porque la enseñanza es esa: el cielo, la transfiguración, el fin último. Eso, el fin último. O sea, tenemos
una razón, una meta, un programa, un proyecto, como queramos decirlo, que Dios no lo va a variar y que tiene que ver con nuestra felicidad, tiene que ver con nuestra salud, y salud viene de salvación. Por lo tanto, esa salvación que el Señor nos ha traído es la que nosotros debemos defender a toda costa. En definitiva, Dios ha hecho una alianza, un pacto de amor con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. Seas hombre, mujer, niño, joven, adolescente, adulto, mayor, anciano, sano, enfermo, etcétera, etcétera. Podemos seguir como alargando toda esa lista de opciones que tiene el hombre en este mundo. Pero todo eso tiene que ser como que la alianza sea como el hilo que va enhebrando, que va hilvanando, que va cosiendo, que va uniendo las realidades temporales de la vida de un ser que dice que es cristiano, que dice que cree en Cristo, que dice que espera en la resurrección de los muertos y en la vida eterna, porque así lo decimos en el credo. Entonces, queridos hermanos, pues voy terminando y te digo que esta palabra que hemos meditado, estos 3 textos tan hermosos que han venido a nuestra consideración, le sigas tú, como se dice, sacando el jugo. Sigas tú extrayendo la savia, toda la riqueza, pero en plan ya muy personal. Tienes que plantearte siempre, cuando leas la palabra de Dios, ¿qué me dice a mí esta palabra que estoy leyendo, que ha llegado a mis oídos y que tiene que entrar en mi corazón y en mi corazón tiene que hacer el efecto? ¿Qué es lo que el Señor me dice? Eso es la cosa. ¿Qué me está diciendo Dios a mí ahora, hoy y ahora? Entonces la respuesta será en conformación, en la dimensión de cómo hayas entendido esta palabra. Que Dios nos ayude a todos, que sigamos caminando en este tiempo de la Cuaresma y que el Señor nos dé la fortaleza que necesitamos. Y ahora sí, les imparto la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. ¿Qué les parece? A veces no lo suelo hacer, pero les invito ahora, para terminar, a rezar una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos acompañe. Pater noster, pies in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Heroica TV, el canal de Tacna.